Hay casas frente al mar en España que cuestan 45.000 euros. No casas en ruinas sin tejado en mitad de ninguna parte. Casas en pueblos reales, con puerto, con historia, con vecinos. El mercado inmobiliario costero español de 2026 tiene dos mundos completamente separados, y los medios, los portales turísticos y las revistas de decoración solo te muestran uno. El otro mundo existe, sigue existiendo, y hay gente que lleva décadas comprando en él. Hoy vamos a entrar en ese mundo. No es un caso aislado. Son 7 pueblos en 4 comunidades autónomas distintas, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, desde Galicia hasta Almería. Todos tienen algo en común. Están a menos de 5 kilómetros del agua, tienen acceso real a playa o puerto, y sus precios medianos de vivienda no aparecen en los titulares de ningún suplemento de fin de semana. Pregunta a cualquier local de estas zonas y te dirá lo mismo. Los precios llevan años siendo lo que son, y la gente de fuera simplemente no pregunta. No porque no existe información, sino porque nadie la está señalando. Hasta ahora. Hay un nombre que aparece en casi todas las listas de pueblos más bonitos de Asturias y que, sin embargo, no aparece en ninguna lista de destinos saturados de agosto. Ese nombre es Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde, un pueblo marinero en la costa occidental asturiana que lleva documentado desde el siglo IX, que fue puerto pesquero y comercial relevante durante toda la Edad Media y que en 2026 mantiene un precio mediano de vivienda en torno a los 85.000 euros, según los portales inmobiliarios consultados. 85.000 euros. En la costa. En España. En un pueblo con puerto activo, con casco histórico, con cementerio monumental sobre el acantilado, y con el Cantábrico abriéndose frente a ti desde prácticamente cualquier calle. No es un error tipográfico, es el precio que los datos disponibles indican para el mercado inmobiliario de Luarca en este momento. Para entender por qué existe este precio, hay que entender qué tipo de pueblo es Luarca. No es un pueblo convertido en resort, no tiene paseo marítimo con franquicias de helados ni hoteles de diseño con piscina infinita. Tiene lo que tenía hace 50 años, un puerto donde se sigue pescando, una ría que divide el pueblo en 2 mitades simétricas de casas blancas con balcones de madera, y una red de callejuelas empinadas que suben desde el agua hasta la colina donde se asienta la iglesia y el cementerio. El casco histórico de Luarca concentra la mayor parte de las propiedades disponibles. Son casas de arquitectura indiana, ese estilo peculiar que dejaron en el norte de España los emigrantes que hicieron fortuna en América y volvieron a construir con materiales y referencias que no correspondían exactamente a ningún estilo europeo conocido. Galerías acristaladas, fachadas pintadas, jardines interiores. Algunas están en perfecto estado, otras necesitan trabajo. El precio mediano, según los portales actualizados a 2026, ronda los 85.000 euros. Pero hay propiedades por debajo de esa cifra. El año 1905 importa aquí. Ese año nació en Luarca Severo Ochoa, el científico que décadas después recibiría el Premio Nobel de Medicina. Ochoa pasó su infancia en estas calles antes de que la historia lo llevara a Madrid, a Berlín, a Oxford y finalmente a Nueva York, donde haría el descubrimiento que cambiaría la comprensión de la biología molecular. Y sin embargo, su tumba está aquí, en Luarca, en ese cementerio escalonado sobre el acantilado, con vistas al Cantábrico, que es uno de los lugares más inusuales de toda la costa española. Ese cementerio merece un momento de atención. No porque sea mórbido, sino porque es uno de los espacios arquitectónicos más singulares de Asturias. Está construido en terrazas sobre la roca del acantilado, descendiendo hacia el mar en niveles, con panteones de principios del siglo XX que mezclan elementos neoclásicos con influencias modernistas. Desde algunos puntos del cementerio, el horizonte del Cantábrico se extiende sin interrupción. Es uno de esos lugares que los locales dan por supuesto y que los visitantes ocasionales no saben cómo procesar. La Costa Verde Asturiana, ese nombre que Asturias usa para su litoral, tiene una característica climática que explica parcialmente por qué los precios no han explotado como en el sur. Llueve. Llueve con regularidad, con constancia, con una dedicación meteorológica que el verano modera pero no elimina. Los veranos en Luarca son suaves, los inviernos son húmedos y ventosos, y el Cantábrico en tormenta no se parece en nada al Mediterráneo en calma.
Para quien busca sol garantizado 11 meses al año, Luarca no es la respuesta. Pero para quien busca otra cosa, para quien quiere vivir junto al mar sin sentir que vive dentro de un producto turístico, Luarca ofrece algo que pocos pueblos costeros españoles pueden ofrecer en 2026. Autenticidad estructural. No curada, no performativa. El puerto funciona porque la gente pesca de verdad. Las cafeterías abren porque los vecinos toman café de verdad. El pueblo existe para sus habitantes, no para sus visitantes. El inconveniente real, el que hay que mencionar porque ignorarlo sería deshonesto, es el aislamiento de servicios. Luarca tiene lo básico: médico, farmacia, supermercado, colegios, pero un hospital de referencia con capacidades completas requiere desplazarse a Oviedo, que está a más de 1 hora por carretera. Para una emergencia médica, esa distancia no es trivial. Es el precio real de vivir en un pueblo pequeño en la cornisa cantábrica. Y es un dato que cualquier persona que considere mudarse aquí debería tener muy presente. Lo que Luarca no tiene, y esto es lo que lo diferencia de tantos otros pueblos costeros que cotizan a precios inflados, es una identidad construida sobre la segunda residencia de lujo. No hay urbanizaciones privadas con pistas de pádel. No hay un circuito de bares de diseño que funcionen únicamente en julio y agosto. Hay un pueblo que lleva funcionando como pueblo desde el siglo IX y que no ha necesitado reinventarse para ningún mercado exterior. Esa inercia, esa falta de transformación orientada al consumidor de paso, es exactamente lo que mantiene los precios donde están. Y es exactamente lo que algunos buscan cuando dicen que quieren desaparecer de la versión oficial de España. Si Luarca es un pueblo que sobrevivió al tiempo sin transformarse, Perlora es algo completamente diferente. Perlora es lo que queda cuando un proyecto entero de sociedad se detiene en seco y nadie recoge los pedazos. Un complejo vacacional de casi 36 hectáreas, construido a partir de 1952, inaugurado de forma progresiva entre 1954 y 1967, que funcionó durante 50 años y cerró en 2006, y que en 2026 sigue mayormente en ese estado, detenido. Los números concretos importan aquí porque definen la escala de lo que estamos describiendo. La ciudad de vacaciones de Perlora contenía exactamente 174 chalets individuales, pareados y triples, distribuidos en 35 tipologías de diseño diferentes. Más 273 apartamentos. Todo diseñado por el arquitecto Federico Somolinos y otros profesionales de la arquitectura moderna española de mediados del siglo XX. No era una construcción improvisada. Era un proyecto urbanístico completo, ambicioso, técnicamente sofisticado. La construcción comenzó en 1952, con el nombre de Residencia Jacobo Campuzano. En 1954 ya funcionaba el primer hotel con 90 habitaciones. En 1956 arrancó la urbanización del complejo residencial. En 1967 estaba terminado. Durante las décadas siguientes, miles de trabajadores y familias pasaron sus vacaciones aquí, en un modelo de ocio social que en aquella España franquista era una novedad real. Vacaciones organizadas, accesibles, colectivas. El mar a pocos metros. Las playas del Cantábrico justo al otro lado del complejo. En 1982, con la transición democrática ya consolidada, el Principado de Asturias asumió la propiedad del conjunto. Siguieron años de gestión pública, de mantenimiento irregular, de debates sobre qué hacer con ese legado arquitectónico singular. Y en 2006, después de 50 años exactos de funcionamiento, la ciudad de vacaciones cerró. Oficialmente para una restauración que en 2026 sigue estando, según la información disponible, en proceso de planificación. Lo que eso significa en la práctica es que Perlora existe en una categoría rara en el mercado inmobiliario español. Un entorno costero con acceso directo a playas del Cantábrico, con arquitectura moderna de calidad histórica, donde los precios se han visto deprimidos de manera sostenida por el estado de deterioro y la incertidumbre sobre el futuro del conjunto. El precio mediano de vivienda en la zona, según los portales consultados a 2026, ronda los 185.000 euros, que en el contexto asturiano costero y comparado con otros mercados similares, sigue siendo una cifra que refleja ese descuento estructural. Ahora bien,
Y esto es importante decirlo sin rodeos. Perlora no es para todo el mundo. El aislamiento no es metafórico, es físico. Las playas que bordean el complejo son salvajes, expuestas al viento atlántico, sin los servicios de un balneario ni la infraestructura de un destino turístico activo. El complejo abandonado crea una atmósfera que algunos describirán como histórica y otros describirán directamente como perturbadora. Los servicios básicos de salud y educación requieren desplazamiento. Pero hay algo que Perlora tiene que ningún otro lugar de esta lista puede igualar: la escala de lo que se abandonó. 174 chalets, 273 viviendas, 35 tipologías arquitectónicas distintas. Todo esto construido en un promontorio sobre el Cantábrico, rodeado de eucaliptos y pinos, con el sonido permanente del mar entrando por las ventanas rotas de los edificios que llevan 2 décadas sin uso regular. Los residentes que viven en las inmediaciones de Perlora, en los pequeños núcleos que rodean el complejo, llevan años conviviendo con esa presencia extraña de arquitectura moderna, varada en el tiempo. Hay quien lo ve como un problema de gestión pública irresuelta. Hay quien lo ve como el activo más singular de toda la costa asturiana central. Lo que nadie discute es que mientras el proceso de planificación para su restauración siga sin resolverse, los precios del entorno van a reflejar esa incertidumbre. El mercado inmobiliario, cuando no sabe qué va a pasar con el vecino más grande del barrio, tiende a esperar. Y esa espera, en el caso de Perlora, lleva décadas. Si la restauración se materializa, los precios de toda la zona se moverán de forma significativa. Si la planificación continúa sin ejecutarse, el descuento se mantiene. Es una apuesta sobre el tiempo, sobre la gestión pública y sobre la propia historia de un modelo de ocio colectivo que en 2026 no tiene equivalente funcional en toda España. Hay un momento en este recorrido en que hay que detenerse y hablar de Osteixois, porque Osteixois no es exactamente un pueblo en el sentido convencional. Es un caserío, un conjunto de construcciones de piedra y pizarra en el interior costero asturiano, en la comarca de Taramundi, que durante siglos fue un núcleo de producción artesanal e industrial impulsado exclusivamente por la fuerza del agua, y que en 2026 puede venderte una propiedad en torno a los 45.000 euros según los datos disponibles. 45.000 euros. Ese precio es el más bajo de toda esta lista y es el que más obliga a contextualizar, porque Osteixois no es el lugar para quien busca una playa a 5 minutos a pie. El acceso a la costa existe, la comarca de Taramundi tiene salida al litoral cantábrico, pero la vida cotidiana en Osteixois está orientada hacia el valle, hacia el arroyo Las Mestas, hacia la vegetación densa de robles y castaños que rodea el caserío en todas las direcciones. Lo que hace de Osteixois un lugar irrepetible es lo que sigue funcionando allí desde el siglo XVIII. El arroyo Las Mestas mueve, con el mismo mecanismo hidráulico que diseñaron los constructores de hace 3 siglos, un mazo para trabajar el hierro, un molino harinero, una rueda de afilar, un batán para prensar el tejido y, añadida más recientemente, una pequeña central eléctrica. Todo impulsado por la misma corriente de agua, sin electricidad de red, sin combustible, sin intervención mecánica moderna. El agua baja por la ladera y las máquinas funcionan. En 1980, el conjunto fue abierto al público. En 1989 comenzó un proceso de reconstrucción y restauración que buscaba preservar no solo los edificios, sino los mecanismos en funcionamiento. Y en 2005, Osteixois fue declarado bien de interés cultural, el reconocimiento legal más alto que el patrimonio español puede recibir. No es una recreación de cómo vivía la gente en el siglo XVIII. Es el siglo XVIII todavía en marcha, con la garantía institucional de que seguirá estándolo. El precio mediano de vivienda en el entorno, en torno a los 45.000 euros, según los portales consultados, refleja varias cosas simultáneamente. Refleja la despoblación real de la comarca, refleja la distancia a los servicios. El hospital más cercano con capacidades completas está a más de 1 hora. La ciudad más próxima con oferta educativa y comercial es Ribadeo o Luarca. Refleja el aislamiento geográfico de un valle que no está en ninguna ruta directa hacia ningún destino de paso. Piénsalo un segundo. 45.000 euros por una propiedad en una comarca con bien de interés cultural,
a distancia razonable del Cantábrico, en el entorno verde más denso de toda España. Pensarás que hay trampa. La trampa es el aislamiento, no el precio. El precio es exactamente lo que los datos dicen que es. El inconveniente de Osteixioi y su entorno es, sin matices, el más duro de todos los que aparecen en esta lista. No es el clima, aunque llueve con la misma generosidad que en el resto de Asturias. No es la falta de playa a pie, que la hay a distancia razonable. Es la economía local. La comarca de Taramundi tiene una economía débil, con pocas oportunidades de empleo local diversificado. Quien se instale aquí con una vida profesional presencial en sectores convencionales va a tener un problema real. Quien pueda trabajar en remoto o quien llegue con un proyecto propio, encuentra en Osteixioi una ecuación de coste de vida que no tiene equivalente en ninguna otra zona costera de España. Los que viven en Osteixioi y en los caseríos cercanos, esa población reducida que ha resistido la despoblación de las últimas décadas, son en su mayoría personas que han tomado una decisión deliberada sobre cómo quieren organizar su vida. No han llegado aquí por accidente ni por falta de opciones. Han llegado porque el lugar ofrece algo que los mercados convencionales no ponen precio: silencio real, naturaleza sin gestión turística, y el sonido de máquinas de piedra que llevan 3 siglos funcionando sin que nadie les haya cambiado el mecanismo. De Osteixioi hay que moverse hacia el este de Asturias, hacia la costa oriental, para encontrar Lastres. Y Lastres es un cambio de registro completo. No es un caserío en un valle. Es un pueblo de 1951 habitantes oficiales, encaramado en una ladera sobre un puerto pesquero, con calles tan empinadas que algunas tienen escalones en lugar de asfalto, con vistas al Cantábrico desde prácticamente cualquier ventana, y con un precio mediano de vivienda que, según los portales actualizados a 2026, ronda los 95.000 euros. 95.000 euros en un pueblo con más de 2.000 años de historia documentada. Porque Lastres no empieza en la Edad Media, empieza antes. En época romana, este puerto ya se usaba para la salida de minerales extraídos del interior asturiano. Las legiones y los comerciantes romanos conocían esta ensenada, conocían su orientación, conocían la protección que ofrecía la ladera frente a los vientos del norte. Ese conocimiento se transmitió durante siglos hasta llegar a la Edad Media, con un puerto ya establecido y una comunidad marinera con identidad propia. En el siglo XVI, los marineros de Lastres practicaban la pesca de ballenas. No es una metáfora, no es una referencia folclórica vaga. Los balleneros vascos y asturianos de esa época eran los mejores del mundo en esa actividad, y los de Lastres formaban parte de ese circuito. Salían al Cantábrico, al Atlántico Norte, en barcos de madera, con arpones, a cazar animales de 20 metros de longitud. Ese pasado está incrustado en la arquitectura del pueblo, en los nombres de las calles, en la orientación de las casas hacia el horizonte. La Torre del Reloj, construida en 1751, es otro de esos elementos que comprimen siglos en un solo edificio. Pero la torre tiene una historia anterior a su reloj. Fue construida originalmente en el siglo XV como vigía. Su función no era decorativa ni administrativa, era detectar a tiempo la llegada de piratas que operaban en las costas cantábricas. El Cantábrico medieval y moderno no era el mar tranquilo de las postales. Era una vía de circulación donde el ataque era una posibilidad real que requería arquitectura de defensa. En 2010, Lastres fue nombrado Pueblo Ejemplar de Asturias, un reconocimiento que premia la conservación del patrimonio, la sostenibilidad de la vida local y la calidad de la gestión comunitaria. Es un premio que se da raramente y que Lastres recibió por mérito acumulado a lo largo de décadas. Y sin embargo, y esto es lo significativo, ese reconocimiento no disparó los precios inmobiliarios de la manera que ocurre en otros destinos similares. El mercado de Lastres sigue siendo accesible en 2026, porque el tipo de comprador que llega aquí en masa no ha llegado todavía. Las calles de Lastres tienen una física particular. Son angostas, con adoquines irregulares, con muros de piedra que retienen el calor en verano y la humedad en invierno. Muchas casas tienen balcones de madera oscurecida por la sal, orientados al mar, desde los que en días claros se puede ver la Sierra del Sueve al fondo, con sus picos que llegan casi a 1000 metros de altitud, bajando directamente hacia la costa. La combinación visual de montaña y mar en un radio tan corto
es específica del norte de España y es algo que ninguna fotografía transmite con precisión. El inconveniente de Lastres es su tamaño. Menos de 2.000 habitantes significa una oferta comercial y de servicios limitada. En temporada veraniega hay restaurantes adicionales, hay movimiento, hay vida de visitante. Fuera de temporada el pueblo se contrae a su núcleo permanente y ese núcleo es pequeño. Para quien necesite diversidad de servicios cotidianos, de opciones comerciales, de vida social amplia, Lastres puede resultar claustrofóbico en los meses de invierno. Para quien quiera exactamente lo contrario, es perfectamente proporcional. Lo que Lastres demuestra es que el concepto de pueblo bonito en España no se traduce automáticamente en precio de vivienda elevado. Hay pueblos que tienen la belleza visible, la historia documentada, el reconocimiento oficial, y sin embargo, mantienen precios que el mercado costero del sur de España rechazaría como cifras de otra época. Esa asimetría entre valor percibido y precio real es la que define a Lastres en 2026 y es la que hace que tenga sentido incluirlo en cualquier conversación seria sobre dónde vive la España costera que no está en los folletos. Ahora hay que moverse. Del Cantábrico al Atlántico Sur, de Asturias a Cádiz, de la Costa Verde a la Costa de la Luz. Y cuando llegas a Barbate, lo primero que el mapa te dice es que estás en un punto histórico de primera magnitud. El 21 de octubre de 1805, a pocos kilómetros de este puerto, tuvo lugar la Batalla de Trafalgar. La flota combinada franco-española frente a la británica del almirante Nelson. El combate naval que cambió el equilibrio de poder en los océanos durante el siglo siguiente. Todo eso ocurrió frente a estas aguas, frente a este tramo de costa atlántica, donde en 2026 el precio mediano de vivienda ronda los 95.000 euros según los portales consultados. Barbate tiene una población de 22.872 habitantes, lo que lo convierte en el mayor núcleo de esta lista. En 1938 se separó administrativamente de Vejer de la Frontera y en 1998 recuperó oficialmente el nombre de Barbate tras años de denominaciones alternativas. En los años 60 del siglo XX se construyó el puerto pesquero actual, que sigue siendo la columna vertebral económica del municipio. No es un puerto de recreo con yates y bares de diseño, es un puerto de trabajo. Y ese puerto tiene una actividad específica que lo vincula a una tradición de más de 2000 años, la almadraba. La pesca del atún rojo mediante una red fija instalada estacionalmente en el estrecho que intercepta la migración de los atunes entre el Atlántico y el Mediterráneo. Los fenicios usaron esta técnica en estas aguas. Los romanos la continuaron, los árabes la perfeccionaron. Y en el puerto de Barbate, en 2026, todavía se remiendan redes para la siguiente temporada de almadraba, con los mismos gestos que esos marineros anteriores habrían reconocido inmediatamente. El atún rojo de almadraba de Barbate es uno de los productos gastronómicos más cotizados de España, con precios en restaurantes de alto nivel que pueden superar los 200 euros por kilogramo en las partes más nobles del animal. Y sin embargo, el pueblo donde se procesa ese atún, donde viven los pescadores que lo capturan, donde está la lonja donde se subasta, mantiene precios inmobiliarios que contrastan de forma radical con el valor del producto que produce. Barbate tiene también algo que ninguno de los pueblos asturianos de esta lista puede ofrecer: sol. Mucho sol. La Costa de la Luz tiene más de 3.000 horas de sol anuales. El viento de levante puede ser intenso, especialmente en primavera y verano, y es un factor que no hay que minimizar. Hay días en que el viento en esta costa es tan sostenido que hace difícil estar en la playa. Pero el clima general, la temperatura del agua, la luminosidad del paisaje, son radicalmente diferentes al norte peninsular. Los 25 kilómetros de playas que rodean Barbate incluyen tramos dentro del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, un espacio protegido que rodea el municipio por tierra y mar y que garantiza que la urbanización no puede expandirse en las direcciones más sensitivas. Ese parque natural es simultáneamente la mayor protección del entorno y una de las razones por las que el turismo masivo de apartamentos no ha colonizado Barbate de la manera en que ha colonizado Conil, Tarifa o Vejer. Quien vive en Barbate vive a dos realidades simultáneas del mercado turístico andaluz.
A 30 kilómetros está Tarifa, uno de los destinos más de moda del Atlántico europeo, con precios inmobiliarios que han subido de forma sostenida durante la última década. A 40 kilómetros está Zahara de los Atunes, que en los últimos años ha experimentado una transformación acelerada hacia el mercado de lujo. Barbate está en medio, con acceso a las mismas playas, al mismo clima, al mismo mar y con precios que todavía no han seguido esa trayectoria. La pregunta que cualquier comprador debería hacerse es ¿cuánto tiempo más va a durar esa brecha? El mercado inmobiliario costero andaluz es dinámico, los precios en la zona se mueven y la presión de destinos saturados cercanos tiene un efecto de desbordamiento documentado. Barbate puede seguir siendo accesible durante años o puede no serlo. Los datos actuales dicen que en 2026 todavía está dentro de un rango que los portales marcan en torno a los 95.000 euros de mediana. Pero esa cifra tiene una dirección de movimiento que cualquier residente local te confirmará si le preguntas directamente. De Cádiz hay que volver al norte, a Galicia, a la provincia de Lugo, que tiene la costa más extensa de la comunidad gallega y la menos conocida fuera de ella. Y en esa costa, en la Ría de Viveiro, hay un pueblo que en los años 60 del siglo XX era un destino veraniego popular para la burguesía gallega y que en 2026 mantiene un precio mediano de vivienda en torno a los 85.000 euros, según los portales inmobiliarios disponibles. Ese recorrido, de destino popular a olvido relativo, es la historia de Viveiro. Viveiro teñe unha ría propia de 8 kilómetros de longitud, que los datos la sitúan como a máis extensa de Galicia, non a ría de Vigo, non a ría de Arosa, que aparecen en todos os materiales de promoción turística gallega, la de Viveiro, que permanece fuera de esos circuitos de visibilidad y que en consecuencia sigue siendo lo que era antes de que el turismo masivo transformara a otras rías gallegas. Un estuario casi virgen con aguas tranquilas, bancos de mejillones, marisqueras trabajando en las orillas y aldeas pesqueras distribuidas por ambas riberas. El casco histórico de Viveiro tiene murallas medievales parcialmente conservadas, iglesias románicas, pazos gallegos y una trama urbana que las reformas del siglo XX respetaron más de lo habitual. Hay un arco de entrada que data de época medieval y que todavía funciona como acceso principal al casco antiguo. Estas murallas no son una reconstrucción ni una puesta en escena patrimonial, son la muralla original, erosionada por siglos, con los añadidos inevitables de cada época, pero en su emplazamiento y con su función visual originales. Las playas del entorno de Viveiro tienen esa característica específica de la costa atlántica gallega. Arena fina, agua fría, olas que en días de temporal llegan con energía oceánica pura, sin la mediación de ningún arrecife ni ninguna bahía protectora. Las playas más conocidas del área, como Área de Sacido o Xilloy, están a pocos kilómetros del centro y combinan condiciones de surf con zonas más protegidas para el baño convencional. En temporada alta hay presencia de visitantes, pero no una saturación que caracteriza a las playas más publicitadas de otras costas gallegas. El declive de Viveiro como destino veraniego de referencia, que se fue consolidando desde los años 80 en adelante, tiene razones múltiples. La mejora de las infraestructuras de transporte que hizo accesibles otros destinos, el desarrollo de la oferta turística en otras zonas de Galicia con mayor proyección exterior, y la propia inercia de un destino que no invirtió en transformarse para el mercado de masas moderno. Ese no haber invertido en transformarse es en 2026 exactamente lo que hace que el precio mediano se mantenga en torno a 85.000 euros. La economía local de Viveiro se sostiene sobre la pesca, el marisqueo, la agricultura de pequeña escala y un sector servicios que atiende a la población permanente y a los visitantes de temporada. No hay una industria dominante ni un sector en expansión que esté atrayendo población nueva de manera significativa. El municipio tiene sus servicios básicos, su conexión con Lugo capital y con la costa cantábrica por carretera, pero no tiene la vitalidad económica de un polo urbano. Para quien trabaja en remoto, eso es irrelevante. Para quien necesita oportunidades de empleo local diversificadas, es un límite real. Los residentes de Viveiro, que llevan décadas viviendo aquí, tienen una relación con su entorno que es difícil de describir sin caer en el lugar común. No es nostalgia exactamente, es una familiaridad operativa con un lugar que no ha cambiado a la velocidad que cambian los lugares que están en las rutas.
Conocen los tramos de costa donde el mar está tranquilo cuando hay viento del norte, los restaurantes que funcionan en invierno igual que en verano, los mercados donde el precio del marisco refleja lo que costó sacarlo del agua esa misma mañana, no lo que un operador turístico decidió que debería costar. Viveiro es el tipo de lugar que aparece cuando le preguntas a alguien de Galicia que vive fuera dónde volvería si pudiera volver. No aparece en las guías, no aparece en los rankings de destinos de moda. Aparece en las conversaciones privadas, en las recomendaciones que se hacen en voz baja, en los mensajes que la gente se manda cuando alguien pregunta dónde se puede vivir junto al mar en España sin que todo el mundo sepa ya que es junto al mar en España. Pero ninguno de los anteriores se compara con lo que hay en el extremo sureste de España, en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en una zona donde el paisaje cambia de forma tan radical que parece que alguien cambió el decorado mientras no mirabas. Rodalquilar. Un pueblo que en 1915 tenía fiebre del oro, literalmente, y que en 2026 tiene un precio mediano de vivienda en torno a los 95.000 euros, según los portales consultados, rodeado de playas vírgenes declaradas protegidas y con minas abandonadas que todavía guardan trazas de mineral aurífero en sus paredes. La historia del oro en Rodalquilar empieza antes de 1915, pero ese año es el punto de inflexión. En el siglo XIX se descubrió oro en la zona, pero la tecnología disponible no permitía la extracción eficiente. El mineral se enviaba a Amberes, en Bélgica, para su procesamiento. El oro estaba aquí, en estas montañas volcánicas que bordean el Mediterráneo, y se iba a extraer a 1.500 kilómetros de distancia, porque nadie en España tenía la maquinaria adecuada para hacerlo a pie de mina. En 1915, eso cambió. La mina María Josefa incorporó tecnología que permitió la extracción y el procesamiento local, y lo que siguió fue una fiebre del oro real. Llegaron trabajadores de toda la región, se construyeron instalaciones, creció la población, se organizó una economía minera en torno a un recurso que la geología volcánica del Cabo había concentrado en unas pocas vetas específicas. Esa fiebre duró 51 años. En 1966 las minas cerraron. El oro se había agotado, o al menos la concentración rentable de él había llegado a su límite operativo. Lo que quedó después de 1966 es lo que Rodalquilar es hoy. Un pueblo de arquitectura minera, con construcciones de principios del siglo XX, distribuidas entre las instalaciones industriales abandonadas, rodeado por el paisaje volcánico más extraño de toda la costa española. El Cabo de Gata es la única zona de origen volcánico activo del litoral peninsular español. Sus rocas no son las rocas calcáreas del Mediterráneo, ni las graníticas del Atlántico. Son basalto, riolita, toba volcánica. Colores que van del negro al ocre al rojo oscuro, con el azul del Mediterráneo como contraste permanente. En 1988, el entorno de Rodalquilar fue declarado Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, la primera reserva marina de Andalucía y uno de los espacios naturales protegidos más estrictos de España. Esa declaración tuvo consecuencias directas sobre el mercado inmobiliario. La protección impide la urbanización extensiva, limita la construcción nueva, restringe las actividades que pueden desarrollarse en la zona. Para el turismo de masas, esas restricciones son un obstáculo. Para quien busca un entorno costero que no va a ser transformado por la presión inmobiliaria de los próximos años, son una garantía. El precio mediano de vivienda en Rodalquilar, en torno a los 95.000 euros, según los datos disponibles, parece imposible para un lugar con estas características. Parque natural, Mediterráneo, menos de 5 kilómetros de playas vírgenes con aguas declaradas de la máxima calidad. Arquitectura histórica singular, paisaje volcánico irrepetible en toda la península ibérica. Cuesta creerlo la primera vez que ves el número. Cuesta menos creerlo cuando entiendes que la protección ambiental que preserva el entorno es también la misma protección que suprime el tipo de desarrollo que infla los precios en otros puntos del litoral mediterráneo. Las playas del entorno inmediato de Rodalquilar, como Playa del Playazo de Rodalquilar, son de las menos masificadas del Mediterráneo español. No porque sean inaccesibles, sino porque el parque natural gestiona el acceso de una manera que limita la afluencia masiva.
En agosto, la zona tiene presencia de visitantes, pero no es el agosto de Benidorm ni el de Marbella. Es un agosto con arena libre, con agua transparente, con la posibilidad de estar en un tramo de playa sin que nadie ocupe el metro que está junto a ti. El inconveniente de Rodalquilar es el que más importa mencionar aquí. El aislamiento es real y tiene consecuencias prácticas. El municipio más cercano con servicios completos es Níjar, a más de 20 kilómetros por carretera de montaña. El hospital de referencia está en Almería capital, a más de 50 kilómetros. En invierno, la población residente permanente es mínima. Los servicios se contraen. Algunos negocios cierran completamente fuera de temporada. La vida cotidiana en Rodalquilar de octubre a mayo es la de un lugar pequeño y apartado, sin los amortiguadores que los núcleos urbanos ofrecen de forma automática. Y sin embargo, hay gente que ha tomado esa ecuación y la ha aceptado deliberadamente. Artistas, escritores, fotógrafos, personas que trabajan en remoto y que necesitan un entorno que no interrumpa el tipo de concentración que su trabajo requiere. Hay una comunidad pequeña pero estable de residentes permanentes que han elegido Rodalquilar, no a pesar de su aislamiento, sino por él. Que el parque natural no vaya a cambiar, que la construcción no vaya a expandirse, que el precio mediano de 95.000 euros vaya a poder seguir siendo lo que es durante más tiempo que en cualquier otro punto del litoral mediterráneo sin protección equivalente. Las minas abandonadas son el elemento que distingue a Rodalquilar de cualquier otro pueblo de esta lista y de casi cualquier otro pueblo costero de España. No son ruinas decorativas, son instalaciones industriales del siglo XX en proceso de deterioro natural, con arquitectura de uso industrial, que incluye tolvas, cintas transportadoras oxidadas, tanques de procesamiento y los esqueletos de edificios que en los años 40 y 50 procesaban toneladas de mineral al día. Están abiertas al paisaje, integradas en la topografía volcánica, y crean una estética que no tiene equivalente en ningún otro punto de la costa española. El dato más extremo de todo este vídeo no es el precio de Osteixois, aunque 45.000 euros en zona costera con bien de interés cultural sea difícil de superar. El dato más extremo es la combinación específica de Rodalquilar, Mediterráneo, parque natural, historia minera de oro, arquitectura industrial del siglo XX, paisaje volcánico único en la península ibérica, y un precio mediano de vivienda en torno a los 95.000 euros. Esa combinación de variables en ese mismo lugar no existe en ningún otro punto del litoral español. Es una singularidad que el mercado, por ahora, no ha sabido o no ha querido valorar al alza. Lo que protege a Rodalquilar de la inflación inmobiliaria que ha devastado otros puntos del Mediterráneo español es exactamente lo mismo que algunos ven como su limitación: la rigidez del parque natural. No se puede construir libremente, no se pueden hacer urbanizaciones, no se puede convertir esto en lo que Mojácar, o Vera o Garrucha se convirtieron en las décadas de expansión inmobiliaria. Esa rigidez es una barrera que funciona en ambas direcciones. Impide el desarrollo masivo e impide también que el precio suba de la manera en que sube en lugares sin esa restricción. En 2026 esa ecuación sigue activa. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe con certeza. Un caserío asturiano con máquinas del siglo XVIII funcionando a 45.000 euros. Y un pueblo minero mediterráneo con odo en las paredes a 95.000 euros. Ambos a menos de 5 kilómetros del agua. Ambos en España. Ambos ahora mismo. La costa española de 2026 tiene esa distancia interna entre lo que se muestra y lo que existe. La pregunta no es si estos precios son reales, es cuánto tiempo va a pasar antes de que los conocen dejen de ser los únicos que los conocen. ¿Con cuál de estos 7 te quedarías para vivir un año entero, no solo en verano? No para visitarlo, para vivir. Escríbelo abajo. Y si este tipo de vídeo te resulta útil, suscríbete. Hay más España costera que nadie está señalando.